Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Recambios Valladares representa en toda Canarias las mejores marcas del mercado y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Hola, saludos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Vivir en Canarias. Hoy vamos a hacer referencia del patrimonio que tenemos en Canarias. Tenemos patrimonios de muchísimo valor y en ellos, lógicamente, tenemos que incluir a los museos. En esta ocasión vamos a comenzar el programa con un museo muy destacado, museo particular, privado, al cual pueden ustedes acudir gratuitamente. Y me refiero al Museo Cayetano Gómez Felipe, que está ubicado en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, muy próximo a la iglesia de la Concepción. Bien, pues hoy estamos aquí en el Museo Cayetano Gómez Felipe, en el casco histórico de San Cristóbal de la Laguna. Un museo que cumple ahora mismo pues un año con sus puertas abiertas, por el cual han pasado muchísimas personas que se han deleitado con lo que aquí pueden ver. Es un museo para visitar, es un museo para uno quedarse prendado, porque tiene una variedad que ahora ustedes podrán ir viendo y también conociendo a través de una persona que es la responsable de este museo y la que nos va a contar hoy. Como digo, insisto, muchas de las cosas que están aquí y mucha de la historia de esta casa y del museo en general. Milagros, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por abrirnos las puertas de este bellísimo museo. Gracias a ustedes por venir. Eres gerente y conservadora del museo en el cual nos encontramos y del cual he dado ya pues una pincelada. Vamos, no he dicho prácticamente nada. Nos lo vas a contar todo tú. Sí, este museo pertenece a la hija de Cayetano Gómez Felipe. Cayetano Gómez Felipe fue un coleccionista palmero que nació en los Llanos de Aridane en 1902 y murió en la ciudad de La Laguna en 1978.
Y en esta casa, que es su casa familiar, es donde se concentran todos los objetos que coleccionó a lo largo de su vida. Después de su muerte, su hija María Remedios fue la que ha llevado a cabo este proyecto, que fue inaugurado hace un año justamente, el 9 de diciembre del 2019, y bueno, y estamos aquí sobreviviendo a este periodo tan difícil, pero ofreciendo arte, ¿no? y belleza, ¿no? y cultura a los visitantes que vienen a la ciudad de La Laguna y a los propios laguneros. ¿Qué es lo que motiva a la autor propietaria, a María Remedios, a crear aquí un museo? Su padre se dedicó toda la vida a coleccionar objetos, y aquí tenemos objetos desde el siglo XVI, ¿no? Datados en el siglo XVI a principios del siglo XX. Indudablemente su hija sabía que había que hacer algo, ¿no? Darlo a conocer a la sociedad, y nosotros los historiadores veíamos en esta casa un potencial, ¿no? Para conocer la historia y la vida cotidiana y el arte de Canarias a lo largo de los siglos. Era impensable que con la colección pudiera pasar otra cosa que no fuera abrirla al público o crear un museo en la propia casa de Cayetano. Milagro, eres historiadora, pero también has trabajado como egiptóloga, Exacto. que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos tratando hoy, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Cómo ha sido también ese cambio para ti? Bueno, yo le he llevado a cabo este proyecto. En primer lugar, Cayetano Gómez Felipe es paisano mío, los dos somos de los llanos de Aridane. Yo también soy historiadora, y cuando su hija se puso en contacto conmigo, la conocí aquí por casualidad, aquí en la Laguna, me ofreció la posibilidad de liderar este proyecto. Y bueno, yo pensé que tenía que decirle que sí, meterme de lleno, porque para mí era una oportunidad. Sobre todo el hecho de que tenga otra especialidad como la egiptología no quiere decir que yo no sea sensible también a nuestra propia cultura. Bien, pues nos centramos, si te parece, en el museo, qué es lo que ofrece, qué es lo que se encuentra aquí el visitante cuando llega y recorre por las distintas salas, los distintos lugares en los cuales, pues, como digo, insisto, pueden recrearse viendo estas maravillas que están aquí expuestas. Sí, en primer lugar, el visitante lo que se va a encontrar es con una bella casa del siglo XVIII, construida en 1703 por Bernardo Valois, un comerciante irlandés. Y las habitaciones, tenemos unas habitaciones que están congeladas en el tiempo, de la época de Cayetano, donde podemos ver los objetos tal como Cayetano los tenía colocados, y después otras habitaciones que hemos utilizado para expander, ¿no? y para exponer toda la enorme colección que tiene Cayetano, porque Cayetano coleccionó cualquier tipo de objeto de la vida cotidiana, ¿no? que le pareciera curioso y que le permitiera trasladarse al pasado. Por tanto, una visita al museo nos permitirá ver objetos de diferentes tipos, tanto de la vida cotidiana, objetos de artes decorativas, ¿no? que nos van a ayudar a estudiar las costumbres y tradiciones en las islas a lo largo del tiempo. Antes que se nos pase por alto, hay que también dar a conocer dónde está ubicado este museo. Estamos escuchando las campanas, son las campanas de la Iglesia de la Concepción de La Laguna, y esto está justo frente a la Iglesia de la Concepción, junto a la puerta principal de la Iglesia de la Concepción y a los pies de la torre. De la torre. No hay pérdida. Bueno, ya tenemos ya ese dato que es fundamental para aquellas personas que quieran visitar el museo. Sí. Vamos a hacer un recorrido, si te parece, como si hablásemos en el tiempo de forma cronológica, pues aquí también, paso a paso. Al entrar nos encontramos con un lugar donde pueden adquirir detalles de mucho de lo que aquí ofrecen. Sí, cuando visitamos la Casa Museo podemos tener una experiencia, no solo tanto en la tienda, adquirir cualquier producto, diferentes productos de artesanía canaria y productos gastronómicos,
de las islas, libros de arte, libros de historia, sino que también podemos tener la posibilidad de tomarnos un café, una merienda, un almuerzo, ¿no? Hay un patio precioso. Sí, y degustar productos canarios. Sí. Hemos recuperado algunos de los bocadillos más tradicionales de las islas y sobre todo tenemos muchos productos palmeros. Y después realizar la visita del museo. Y yo creo que la experiencia puede ser completa. Milagro, estamos en la sala principal, ya nos hemos tomado el cafetito, ahora vamos a seguir recorriendo de abajo hacia arriba, porque vamos a subir por una escalera espectacular y el techo, bueno... Un techo mudéjar, un techo de estilo hispano-musulmán, y yo creo que una de las partes más bonitas, ¿no?, de la construcción, la subida por la escalera principal. Es que esta casa fue reformada, ¿no?, en su momento. Sí, ha tenido un mantenimiento, pero se ha respetado todo lo que ha sido la arquitectura, lo que es la arquitectura tradicional, la hemos respetado, por supuesto. Pues vamos a hablar de la primera sala que nos encontramos. Sí, la primera sala que nos encontramos es la Sala Baloy, una sala dedicada a las relaciones comerciales de Canarias con el mundo. Una vez que las Islas Canarias se conquistan, se produce una repoblación, la llegada de familias de otras ciudades de la península y de Europa, y con ellos van a venir también cultura material de esos lugares. De forma que en esta sala lo que vamos a encontrar son objetos de procedencia diferente, ¿no?, y que nos van a permitir hablar de las relaciones de Canarias con el exterior. Dentro de esa habitación podemos encontrar objetos de seda, hay objetos procedentes de Asia, procedentes de América, procedentes de Flandes, de los Países Bajos, diferentes tipos de objetos que nos van a permitir hablar del pasado de las islas. Seguimos caminando y ya tenemos que subir por la escalera que ya hemos... Por la escalera principal. Hemos hecho referencia. Y llegamos a la sala principal, la sala que da justo a frente a la iglesia de la Concesión. Que es donde nos encontramos. Exactamente, es donde nos encontramos. Una sala, bueno, amplia y sí, a mí aquí, ya se me van agotando los calificativos. Así que... Sí, en esta sala se concentran las principales obras de arte de Cayetano. Hay 2 Cristóbal de Quintana, hay mobiliario del siglo XIX, mobiliario del siglo XVIII y objetos precedentes de diferentes partes del mundo, ¿no?, y con diferentes dataciones. Aquí es donde Cayetano concentró sus principales obras. Yo destacaría por las obras pictóricas de este pintor canario del siglo XVIII, Cristóbal de Quintana. Tenemos aquí el nacimiento y tenemos la aparición de la Virgen a San Cayetano ofreciéndole al niño Jesús, y por supuesto destacaría estos 2 preciosos vargueños, ¿no?, que servían para guardar documentos, un mobiliario español del siglo XVII. Muy especial dedicada a la indumentaria y a las telas, porque ya Cayetano era muy sensible a este objeto. Es muy curioso porque coleccionó muchos retales de telas de diferentes siglos y también indumentaria. Entonces esta habitación es una habitación muy especial, donde también vamos a encontrar objetos de adorno personal y todo tipo de objetos que llevarían las personas, ¿no?, que llevaban en su momento las personas y que los distinguía en la sociedad, como bastones, peinetas, joyería, abanicos, objetos muy curiosos que también nos permiten hablar de las costumbres del pasado. Mira, lo que estamos haciendo referencia a las salas, pero es que tanto la escalera, el techo donde está ubicada esa escalera y los pasillos son también algo maravilloso. Sí, el visitante lo que va a disfrutar muchísimo, hay un primer impacto que es la casa. Hablamos de una casa del siglo XVIII con una escalera muy especial, hablamos de una galería con unas grandes ventanas de guillotina y, por supuesto, la casa es lo primero que se disfruta, ¿no? La primera impresión que tiene el visitante de un lugar cotidiano que te está acogiendo, y después ya son los objetos. No hablamos solamente de pasillos, sino de galerías, porque ahí hay una cantidad ingente de detalles con mucho valor.
de retratos, de cuadros, en fin, de muchas cosas que hay que destacar, ¿no? En el dormitorio vamos a hablar también de costumbres ya desaparecidas y también de características de la casa. Por ejemplo, vamos a encontrar objetos que están relacionados con el baño, ¿no? ¿Y por qué no? En estas casas no existían baños, entonces podemos ver un Don Pedro y podemos ver otro tipo de objetos como calentadores de cama. Si seguimos, vamos y entramos en una habitación dedicada a la fe, se llama la Sala de la Fe, donde tenemos una colección de objetos religiosos, objetos que pertenecieron tanto a la familia de Cayetano como objetos que coleccionó Cayetano, ¿no? Y que le regalaron incluso hasta conventos, amistades que tenía en conventos. Y esta habitación de la Sala de la Fe nos va a permitir entrar en una zona que se llama la Sala Oratorio, donde vamos a ver imágenes religiosas que también nos van a permitir hablar de otras costumbres de religiosidad en las islas. Cayetano era una persona muy religiosa, una persona muy... Sí, era una persona muy relacionada también con todo lo que tenía que ver con la iglesia, ¿no? Sí, era una persona muy religiosa, una persona muy piadosa y sabemos pues de la relación que tenía con los diferentes conventos de aquí de la isla. Seguimos y encontramos una habitación muy especial, porque en esa habitación encontramos objetos de diferentes siglos, pero objetos relacionados con la cocina. Podemos encontrar objetos de cobre, objetos de peltre, diferentes tipos de lebrillos, platos, recipientes cerámicos para almacenar carne, líquidos, granos, y una habitación muy especial porque son objetos que casi no vemos en los museos, y este museo tiene todos esos objetos que tienen que ver con la vida cotidiana y la cocina a lo largo de los siglos. Y seguimos haciendo el tour por este gran museo, Museo Cayetano Gómez Felipe. Ahora vamos a pasar por una sala muy especial, que es la sala comedor, donde podemos encontrar vajillas de diferentes fábricas europeas. Encontramos vajillas de la fábrica de la Granja, vajillas de Bohemia, vajillas francesas, inglesas y diferentes tipos de objetos para servir la mesa. Y es muy curioso porque también entre todos los objetos de Cayetano pues también hay objetos que él mismo utilizó su familia. La sala de los herrajes es una sala muy especial porque la hicimos a última hora. Encontramos cajas llenas de diferentes tipos de herrajes, ¿no?, que tienen que ver con la carpintería tradicional canaria. Sí. Hay que tener en cuenta que Cayetano nace en 1902, pero él es testigo en los años 60, en los años 70, cuando se derriban muchísimas casas canarias para construir los edificios en donde actualmente vivimos. Y él fue a la recuperación de ese patrimonio. Por tanto, en esa sala podemos encontrar partes de techo y todo tipo de herrajes que tienen que ver con la carpintería antigua. Afortunadamente, todo su legado pues se conserva, pues digamos que ha quedado en muy buenas manos en su hija María Remedios, que ha sabido mantener el legado de su padre, ¿no? Sin el interés y la pasión por su hija, por los objetos de su padre, hubiera sido imposible que a lo largo del tiempo se conservaran. Claro. Por tanto, este museo se lo debemos a la hija de Cayetano, que han vertido su tiempo, y a todas las personas que también han colaborado para que este museo naciera, y creo que es uno de los museos en las islas donde podemos tomar contacto con la vida cotidiana y con el arte de las islas a lo largo del tiempo, con obras muy importantes y con objetos ya desaparecidos que no podemos ver en otros museos. Yo creo que ese viene a ser el interés.
quizás lo más destacado de todo ello y el motivo por el cual muchos visitantes isleños se aproximan al museo es por el boca a boca. Sí, nosotros muchas veces preguntamos cómo han sabido del museo y el boca a boca ha sido muy importante, porque yo creo que no hay nadie que lo visite que no se quede impresionado, al menos haya sentido una sensación de belleza, de bienestar y agradecidos de que este museo esté aquí en la ciudad. Una persona que visite el museo no se queda indiferente. No, en para absoluto, nada, todo lo para contrario. nada. Lo puedo asegurar que no se queda indiferente. Además, las visitas son guiadas, entonces siempre se les va a dar una información adicional aparte de lo que vemos. Sí, aparte de todo el mobiliario y también, por supuesto, la parte arquitectónica de la vivienda o del edificio, pues lógicamente también está la historia, sí, por supuesto, que crea un atractivo también. Nosotros hacemos unas visitas especiales, sobre todo los domingos, donde soy yo la que hago esas visitas, que suelen durar 1 hora y media, y donde les enseñamos cómo a través de un objeto podemos saber muchísima información del pasado. Y animamos a las personas a analizar, a reflexionar sobre nuestras costumbres. Por tanto, aquí podríamos hacer una visita de horas, ¿no? De horas, porque cualquier objeto nos sirve para hablar del pasado. Milagro Álvarez Sosa, gerente y conservadora del Museo Cayetano Gómez Felipe. Muchísimas gracias por toda la información, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a este programa Vivir en Canarias para darlo a conocer y difundir en mayor medida, si cabe, pues la cultura, todo aquello que tenemos en nuestros pueblos y evidentemente aquí hemos tardado un poquito en venir, porque la verdad que es un lugar para haberlo visitado en el minuto 1 de que se abriesen las puertas. Muchas gracias, siempre son bienvenidos. Gracias a ti, hasta muy pronto. Felicidades. La Paz, en Tacoronte, patrocina este espacio. Los Jardines Victoria de la Villa Rotava son un museo al aire libre. Allí hemos tenido la posibilidad de hablar con Cecilia González. Cecilia Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues yo encantadísimo de estar aquí en este lugar, un lugar pues que tiene mucha historia. Sí, mucha historia, sí, y mucha leyenda también. Mucha leyenda también, sí, ¿no? Sí. No sé si más leyenda que historia. Bueno, hay de las dos cosas, ¿Sí? hay de las dos cosas. ¿Sí? Realmente, bueno, el sepulcro estaba hecho para el Marqués de la Quinta Roja, que nunca lo ocupó. Hay que decir que efectivamente que aquí a nuestras espaldas está un sepulcro, pero un sepulcro vacío. Vacío. Sí, de hecho, además no está el sepulcro entero, porque en la parte alta había, si se dan cuenta, es un sepulcro truncado, porque en la parte alta había una cruz celta, que es un símbolo masónico. Y claro, cuando llegó la dictadura, todos esos símbolos desaparecieron, ¿no? Y por supuesto, la cruz celta también, ¿no? Lo que pasa que la historia, bueno, a mí me contó una historia mi abuela. Mi abuela me contó la historia del Marqués de la Quinta Roja, que era un señor masón,
que, claro, fue un hombre que municipalizó las aguas de la Orotava, era un señor que estudió Derecho, pero era un señor bastante endeble de salud. Se casó con una prima suya, con una Manrique de Lara, y enfermó del pulmón muy joven, ¿no? Entonces ella me contaba que cuando ya estaba el hombre pues muy mal, pues el párroco de aquí, claro, un masón iba al infierno, seguro, ¿no? El Papa León XIII había escrito una encíclica en la que excomulgaba a todos los masones porque decía que era cosa de Lucifer. Entonces el párroco, eso es lo que me cuenta mi abuela, el párroco venía a la casa del marqués de la Quinta Roja para ver si convertía, se renegaba de la masonería, y entonces salía el mayordomo y le decía, mire, el señor no recibe. Entonces, claro, y así un día y otro día se muere el marqués, y cuando la marquesa traslada el cuerpo para el cementerio, el cura se había puesto frente a la puerta del cementerio y dijo, el señor no recibe. Y lo tienen que enterrar en el sitio, lo que llaman la chercha, que era donde enterraban pues a todos los suicidas, a los que no fueran católicos. Claro, entonces, claro, la marquesa se indigna y entonces dice, ¿cómo va a estar mi hijo enterrado aquí? Yo tengo que hacerle un sepulcro digno de él, ¿no? Entonces llama a un arquitecto francés que era Monsieur Coquet, que también era masón, y le encarga los jardines y el mausoleo. Ella le ruega encarecidamente de que no coloque ningún símbolo masón en el jardín, pero como el arquitecto sabía que ella de eso no tenía ni idea, pues puso todo lo que le dio la gana, ¿no? Al margen de lo que te ha contado tu abuela, has empezado a recabar, me imagino. Claro, pero lo que pasa es que no, yo lo que hice fue hacer que yo novelé una historia, entonces yo quería decir, bueno, ¿y por qué esto pasó? ¿Por qué este señor lo enterraron de repente en Sagrado y este sepulcro queda vacío? Yo de pequeña también cuando tenía 9, 10 años, vino aquí Dulce María Loiná que a presentar el libro Un verano en Tenerife, y en ese verano en Tenerife había una historia que era hablando del sepulcro vacío, pero ella se ponía de parte del cura. Ella decía que realmente el cura era el que tenía la razón y que era eso de que tal. Total, que yo quise reivindicar un poco al marqués. Y entonces lo que hago es me invento una historia. Me invento que él tiene un hijo póstumo que es el que va a investigar qué es lo que le pasó realmente a su padre, ¿no? Claro, para hacer una novela, primero tienes que investigar qué es la masonería, entonces claro, empecé a estudiar todo lo que era la masonería en Canarias y me sirvió mucho, por ejemplo, la historia de la masonería de Manuel de Paz, la historia de la francmasonería en Canarias, leí muchas cosas, muchos documentos masónicos, me enteré de cómo se había construido el templo masónico de San Lucas, porque además va a salir también en la novela. Entonces, a partir de todos esos datos, yo novelo, hago una novela que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, lo único real es esa parte que me cuenta mi abuela, pero todo lo demás me lo invento. Pero hay que decir que este es un lugar que, como bien has dicho, porque se mezcla la historia con la leyenda, sí. Parece que no están las cosas muy claras, muy definidas. Las personas, incluso los villeros, ven esto aquí como algo... Porque no saben, vamos a ver extraño. El problema, sí, extraño porque no saben la historia, claro. Me imagino. Entonces, de hecho, además, en la hornacina que encontramos a la subida de esto, cuando yo era pequeña recuerdo que había un pelícano. El pelícano es el símbolo de la logia escocesa, que es la que tenemos aquí, ¿no? Entonces la masonería escocesa antigua y era el rito escocés antiguo, y entonces este era el símbolo y lo quitaron, por supuesto. De todas maneras, aquí hay símbolos que pasan un poco desapercibidos, como son las flores que están ahí, que es la estrella de David. ¿Qué te gustaba más, el jardín de antes o el de ahora? El de antes.
por supuesto. Ni te lo piensas. Ni me lo pienso, Claro. ni me lo pienso. Era algo especial aquí. Aparte que estaba lo del cisne, la fuente con el cisne, había un montón de cosas que ya no existen, incluso la puerta, que ahora la puerta la pusieron ahí de adorno, pero la puerta no era esa. La puerta era la que tenía los dragones con las iniciales de PC, Diego Ponte del Castillo, ¿no? Igual que había un montón de bancos que también los quitaron, que los espaldares tenían una especie de óvalo en donde dentro estaba Diego Ponte del Castillo y dos especies de dragones a los lados, ¿no? Todo eso lo quitaron, ¿no? Y con eso yo pienso que le quitaron misterio al jardín. Retomando nuestra conversación inicial, hablando de la marquesa, su hijo, sí. todo lo que sucedió, al final, ¿cuál es la parte de la historia? La parte de la historia ya la conté, o sea, el marqués al final está enterrado aquí en el cementerio, en la tumba familiar. Y claro, por supuesto, claro, esto quedó vacío. A mí me contaba, hay una historia muy bonita, bueno, que puede ser una leyenda, que decían que había un día a la semana en que la marquesa deshojaba rosas y las tiraba alrededor del mausoleo, ¿no? Eso es una historia muy bonita que yo incorporé en la novela porque me pareció como muy, muy poético además. Y el personaje que está investigando la historia, o sea, uno de los personajes que es un jardinero precisamente, le da mucho miedo y entonces huele a rosas, aunque sabía que no había rosas, él huele, cada vez que se acerca aquí huele a rosas. ¿Has tenido algún familiar masón? Yo tuve mi bisabuelo, el padre de mi abuela era masón, y de hecho la estaba instruyendo a mi abuela para que entrara a la masonería, porque contrariamente a lo que se supone, también habían logias más femeninas. Cuéntame un poquito, ¿cómo se ha convertido ese frondoso jardín de la Villa Orotava en un jardín tipo versallesco, ¿no? Tipo francés, ¿no? Pues no lo sé, me imagino que esto debe ser, tuvo que ser alguna idea del alcalde anterior, de Isa Valencia, que igual fue a algún sitio y vio un jardín y le gustó y lo quiso hacer lo mismo, y la verdad es que destrozó. Para mí destrozó realmente la esencia de los Jardines Victoria, ¿no? La esencia del Jardín Victoria era otra, ¿no? Entonces yo tengo incluso los planos de lo que era el jardín antes y bueno, entonces... Pongo mi nota, es decir, mi nota crítica, que sea crítica constructiva, pues cada uno se lo toma como lo recibe, ¿no? Pero yo lo que veo son mucha arena, más arena que flores. No, y sobre todo la cantidad. Digo, no lo sé si sí, y la cantidad de fuentes que hay ahí. Y bueno, yo creo que se ha perdido porque realmente, miren, cuando Maseco hace el jardín, él distribuye las flores también con un sentido, porque hay flores que tienen una simbología masónica también. Entonces, claro, aquí se ha perdido ya todo, o sea, lo único que queda realmente que podíamos hablar de los símbolos masónicos, aparte del sepulcro, hay cosas, por ejemplo, en la parte de abajo hay una fuente justo en la trasera de la casa del marqués, que ahora es creo que es un centro de día, me parece, ¿no? Pues hay una fuente que tiene la flor de lis. Esa flor de lis también. Después están los círculos concéntricos, que también eso no lo pudieron quitar, o del alfa y el omega, todo eso son cosas que están todavía, y bueno, y después las columnas, que también son un símbolo de la masonería, ¿no? O sea, las columnas donde está el mausoleo, las puertas del mausoleo están en las columnas, ¿no? Hay un montón de cosas que la gente pues se le escapa un poco, ¿no? Bueno, Cecilia, nuestro objetivo era hablar de El sepulcro vacío, que hace referencia al libro que has escrito, como ya hemos apuntado. Pero nos hemos arrastrado por la historia y hemos hablado de muchas cosas. En todo lo que hemos hablado, has hecho referencia
a la masonería, cómo han sido tratados los masones a lo largo de la historia, y aquí ni unos son tan santos, ni otros a lo mejor son tan demonios. No, son humanos. Todos son humanos. Y yo creo que es cuestión de a lo mejor pues informarnos un poco más. Sí, yo creo que sí. Informarnos un poco más. El problema es el de conocimiento. Sí, para tener un poquito los conocimientos de no juzgar, porque no creo que nos corresponda a nosotros juzgar a nadie, sino simplemente hacer valoraciones de cosas que han sucedido a lo largo de la historia. Al igual ha ocurrido con el comentario que hemos hecho aquí de los Jardines Victoria. Ya, total. Es una cuestión de opinión. Todos podemos opinar. O de estética. De opinar, pero opinamos estéticamente o no. O de gusto también. O de gusto, sobre gusto dice que no hay nada escrito. Pero bueno, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias. Es que cuando una persona, de verdad, cuando una persona es culta, cuando una persona tiene conocimientos, cuando una persona está preparada, es que habla con una libertad sin ningún tipo de temor, de tapujo, ni de lo que puedan pensar aquí o allí. Y esa es Cecilia Domínguez, así de abierta y de clara. Me encanta. Gracias. Gracias a ti. Hasta muy pronto. En Valle de Guerra hay un museo muy destacado, les invito a que lo visiten, es el Museo de Cartas, museo perteneciente al Cabildo Insular de Tenerife. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí andamos, bien. Conservando este gran y precioso museo que existe aquí en Valle de Guerra. Bueno, intentamos por lo menos mantener la estructura que hay y mantener la actividad que nosotros llevamos a cabo habitualmente, tanto en cuanto a las colecciones del museo como en cuanto a la relación con el entorno y con los vecinos, claro. Museo de Historia y Antropología. Sí. Hace unos 10 años los dos museos, la Casa Lercaro en La Laguna y el Museo de Antropología, la Casa de Carta aquí, funcionaban independientes. Hace 10 años, creo recordar, llevábamos una discusión de unificación de los dos centros, porque las ciencias sociales en realidad no distinguen en este caso tanto de la historia como de la antropología, entonces, y las colecciones son las mismas, entonces no tenía ningún sentido que fueran distintos, por eso es por lo que nos unificamos. Bueno, la Casa de Carta era la vivienda no, era el recinto de la familia de los Cartas que participan en todo el proceso de conquista y demás. Entonces a partir de ahí, con el adelantado, en los repartimientos, el señor de la guerra, inicialmente esto era de la guerra, luego se le pasa a los Cartas y finalmente hace pues 30 años exactamente ahora, el Cabildo lo adquiere y monta el Museo Etnográfico. El museo son salas independientes y además pequeñas, entonces no existe un hilo conductor completo y cada una de las salas atiende a una de las colecciones del museo. Se puede comenzar por cualquiera de las salas, es indiferente porque el discurso no es circular en ese sentido, pues tiene una cocina, tiene un patio, tiene unos patios, tiene unos recintos determinados en los que nosotros hemos ido acomodando las colecciones. En cada área, pues se abordan temas diferentes de cada colección. Hay dos salas que son así como por excelencia las que la gente demanda más, ¿no? Una es la de los textiles, que es donde están los objetos relacionados con la confección de textiles, pues el telar, la confección de la seda.
y luego la sala de los trajes típicos, ¿no? Esas son las dos salas emblemáticas. Luego está la cocina, que sobre todo llama la atención por el tamaño que tiene, las dimensiones que tiene con relación al resto de los espacios, ¿no? Del exterior yo creo que todo, en general todo, es decir, considero que tenemos unos excelentes jardines, no son comparables a ninguno de los jardines botánicos, por supuesto, pero sí hay una gran representación tanto de la botánica local como de la botánica foránea. Han estado al cuidado de ellos nuestro compañero Lázaro Sánchez Pinto, que era el botánico del Museo de Ciencias Naturales, y luego en la parte de las huertas están divididas en tres áreas, lo que son los cultivos antiguos, los cultivos que llegan de América y los de nueva incorporación. Esas tres divisiones le dan una dimensión, y perdonando la reiteración, considerable al exterior, ¿no? Luego hay un lagar considerable de 1700 del norte de Tenerife. Y una de las áreas emblemáticas también, que yo me despistaba, es la Sala del Gofio. La Sala del Gofio es una recreación, un montaje con objetos originales, molinos originales, uno de ellos funciona, y todo lo que significa toda la cultura material relacionada con los cereales, ¿no? en Canarias. De todas formas, yo sí quiero recordar una cosa o quiero recalcar una cosa. Es la relación que tiene el museo con el pueblo de Valleguerra. Aquí no solamente se realiza el arrastre de ganado, que la pista está dentro de la competición del arrastre, sino que hay muchas actividades que se realizan, unas que se realizan aquí y otras que realizamos conjuntamente. Y eso está reconocido tanto por los vecinos de Valleguerra como por la propia actividad, por la propia agenda anual del museo, ¿no? Pues Alberto, muchísimas gracias de verdad por este recorrido que hemos hecho por este espacio maravilloso, que insisto, de verdad, uso aquel tópico de que es un lugar que no deben dejar de visitar las personas que vienen aquí a Valleguerra. Pues, ¿cuántas personas pasan por esta carretera, por la carretera general de Tacoronte a Tejina o a mismo Valleguerra, y pasan por aquí y no saben que hay esta verdadera joya en este lugar? Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien. Hasta pronto. Gracias. Vale. Cruzgal patrocina este espacio. Las casas cuevas de Artenara se han convertido en un auténtico museo, muy apreciado por todas las personas que lo visitan. Cuando se visita el municipio de Artenara es de obligada visita, así por lo menos yo lo veo y se lo recomiendo, el Museo de las
cuevas, casas cuevas de aquí, de este municipio. Y estamos aquí en este lugar, en un lugar donde se puede comprobar cómo los vecinos de Artenara han sabido cuidar, proteger las tradiciones a lo largo de mucho tiempo. Bueno, y estamos aquí con el responsable de este museo, con César. César, saludos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sisto. Cuéntanos, por favor, qué se encuentra cuando se visita este museo de las cuevas casas de Artenara. Hablar del Museo de las Casas Cuevas de Artenara es un... ¿cómo explicarte? Intentamos, de una forma no pretenciosa, sino sencilla, demostrar lo que es la vida en el campo, que es humilde, pero lleno de belleza. Entonces, nos encontramos la herencia de don Santiago Aranda, donde tenía 7 cuevas, donde nunca se había fabricado en ellas, sino simplemente son cuevas originales, tal como las dejaron los antiguos canarios, casi hay muy pocas modificaciones. Y entonces, a partir de ahí, hemos intentado que cada cueva represente lo más esencial de cada uno de los factores que hay importantes que comunicar de este pueblo. Por ejemplo, la cueva número 1, antiguamente las cuevas eran dos cuevas o una unidad familiar, pero no hemos respetado las unidades familiares. Lo que hemos hecho es en las 7 cuevas que tenemos intentar reflejar en cada una distintas cosas. Por ejemplo, en la cueva número 1 hemos intentado que todo el mundo de la gente más sencilla de Artenara, es decir, medianero, gente que no era propietaria ni de la cueva ni de las tierras que curraban, esa gente se sintieran representados. De manera que cuando tú entras dices, mi abuelo vivía así, me siento que esto yo lo viví. Esa es la intención del museo. Por ejemplo, si entramos en la cueva número 2, podemos ver el aceite de almendra amarga. Y entonces vemos como aún quedan unos cuantos agricultores que están vareando estos días justamente las almendras que no se han tostado. Las almendras que no se han tostado, esas almendras intentamos sacar aceite de almendra amarga. Es un aceite para la piel, medicinal. En la cueva número 3 pues tenemos un lavadero donde se reunían todas las mujeres a contar los chismes y a contar las historias del pueblo y lo que pasaba en cada casa, como quien dice. Ten en cuenta que la gente vivía fuera de la cueva era para dormir. Y todo el mundo se oía unos a otros los coloquillos y la historia que contaban unos y otros aquí alrededor. Un lavadero rosa, por no decir prensa rosa. Porque... pues más o menos, iba a decírtelo, digo, pero no quiero meterme... ¿no? Exactamente. En la cueva número 4, que es la que estamos en este momento, antiguamente era el comedor de don Santiago Aranda. Y aquí tenía una colección de botellas exóticas, de licores y tal. No tenía sentido para lo que estamos intentando representar. Y entonces, por ejemplo, acá, pues tienes toda la losa totalmente montada a mano por la gente, las loseras del lugarejo. Justo Cubas, Manuela Santana y sobre todo actualmente Mari León son la gente que han hecho todas estas figuras que tú ves por acá. Piezas totalmente utilitarias y que tienen la esencia bereber, tienen la esencia del antiguo uso que hicieron los antiguos canarios. La cueva número 5 era la cueva de don Santiago Aranda. ¿Cómo justificamos una cama del carajo y cómo justificamos que tiene reloj y que tiene ya una cómoda de lujo? Nos acordamos de quién en Artenara consiguió algo de dinero.
y nos acordamos de los indianos. Los indianos fueron los que fueron para Cuba y algunos, muy poquitos, algunos vinieron con flu-flu. Y entonces eso es lo que intentamos reflejar. La foto de un montón de gente que gastaron su vida en otro país, en las miserias de cortar caña, y algunos, muy poquitos, pudieron volver. Antiguamente no habían cuevas, no había cocina ni baño, y entonces ya se mantuvo la cocina que teníamos arriba, y ahí podemos ver pues la comida canaria, el gofio, el queso rico nuestro de aquí de la Cumbre, y sobre todo el trueque, porque aquí había mucha necesidad, y entonces la gente lo que hacía era cambiar, hacer trueque, cambiar la sal de la costa, una tela o lo que sea, por el queso o la loza que teníamos acá. Y César, si me permite, tengo también que destacar la labor que está realizando aquí en este museo, y además en este museo también en todo lo que está relacionado con las tradiciones de este municipio. Es una persona entregada y te lo agradezco enormemente. Te lo agradezco yo y te lo agradecerán pues los vecinos y muchas personas que aman, como decía al principio, que se conserven todo lo que aquí tenemos, todo esto que es un legado, repito, de nuestros antepasados. Y también, por supuesto, el trabajo que está realizando Dina desde el patrimonio, desde el área de cultura del mismo Ayuntamiento de Artenara, que también hay que elogiarlo. Es decir, que todo esto, como hablabas, es un conjunto que afortunadamente está perfectamente engranado, y de ahí los resultados. Y llegamos así a la conclusión por hoy de Vivir en Canarias, deseando y esperando que haya sido del agrado de ustedes este paseo por distintos museos en el archipiélago canario. Les deseo mucha salud, cuídense y hasta la próxima semana. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos Paraíso, CICAR, el alquiler de coches en Canarias.